¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Luffy fuera entrenado por estos personajes? ¿Seguiría siendo un pirata? Y, lo más importante, ¿se volvería más fuerte que en la historia principal? Por ejemplo, si Dragon entrenara a Luffy. Si Luffy se hubiera quedado con Dragon desde su nacimiento, nunca habría ido a Villa Fuchsia. No conocería a Garp, Ace ni Shanks. Aún más importante, nunca habría comido su fruta del diablo. En cambio, crecería rodeado de miembros del ejército revolucionario. Ivankov, Kuma, Kurasu y otros comandantes. Viajar con el ejército revolucionario es peligroso. Dragon dejaría a Luffy en Baltigo. Baltigo sería un lugar seguro para que Luffy creciera, protegido de los horrores del mundo. Aprendería cómo funciona el mundo. Entendería que el gobierno mundial es malvado, y estaría mucho más informado que en la historia original. Es probable que Dragon designe a alguien para entrenar a Luffy, probablemente Hack, quien entrena a los nuevos reclutas. El estilo de lucha de Luffy giraría en torno al Kenpo, o técnicas de Karate Yojin, un estándar para los miembros del ejército revolucionario. A pesar de los cambios, Luffy desarrollaría la misma personalidad, sería terco, impulsivo y estaría ansioso por demostrar su valía. Se enfadaría con Dragon por no dejarlo unirse a las misiones e intentaría escapar, igual que lo haría Luffy en la serie original. Luffy escaparía de Baltigo para comenzar su propia aventura. Sus intentos de fuga serían detenidos. Otros miembros le explicarían que aún no está listo. Dragon encontraría a Sabo y lo llevaría a la isla. Luffy y Sabo se harían amigos y entrenarían juntos. Tras años, ambos dominarían el Haki. Y como hijo de Dragon, Luffy desarrollaría Haki del Conquistador, sorprendiendo a los revolucionarios. Dragon le daría más responsabilidades y lo enviaría a misiones. Estas misiones harían crecer a Luffy. Tras enfrentarse a la Marina y al gobierno mundial, escalaría puestos rápidamente. En esta versión, Luffy sería ascendido a jefe de Estado Mayor, con Sabo como mano derecha. Luffy pasaría más tiempo con su padre, quizás en misiones juntos. Sería genial verlo. Barba Negra atacaría el cuartel general revolucionario. ¿Podría Luffy detenerlo esta vez? Es difícil calcular la fuerza de Luffy en esta versión. Sabo era formidable sin la fruta de Ace. Será suficiente para enfrentarse a comandantes de Emperador. Luffy significaría un gran cambio en el campo de batalla. Alguien como Jesús Burgess o Van Augur no deberían ser un problema para él. Pero incluso con Luffy, si Barba Negra llegara, el ejército revolucionario no tendría ninguna oportunidad. Tendrían que retirarse. Sin embargo, poco después el mayor desafío hasta el momento espera a Luffy: el ataque a Marijoa. Durante el ataque, Luffy y Sabo trabajarían en equipo. Tras un breve enfrentamiento con los almirantes, se infiltrarían con éxito en el castillo. Es aquí donde ambos verían a Imu, el gobernante del mundo, por primera vez. Sería épico ver una batalla entre Imu y Luffy, pero poco realista. Es mucho más probable que ambos huyan por sus vidas. En el tiempo que sigue, Luffy continuaría yendo a misiones y luchando contra marines y agentes del Cypherpol. Es posible que incluso se topara con los God Knights en algún momento, sin sus poderes de fruta del diablo. Es poco probable que pueda hacerles frente. Aunque Luffy sería bastante fuerte si fuera entrenado por Dragon y ayudara a innumerables personas, simplemente nunca alcanzaría su máximo potencial. Dragon claramente no hizo a Luffy más fuerte que en la historia principal. ¿Sería diferente con entrenamiento bajo Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo? En esta versión, asumo que Ace y Luffy comenzaron su viaje pirata al mismo tiempo, cuando Ace cumplió 17 años tras dejar Villa Fuchsia. Con Ace convirtiéndose en uno de los primeros miembros de los piratas Spade, Luffy rápidamente se daría cuenta de lo peligroso. Otros piratas, Ace desafía a Barba Blanca a una batalla. Tras una brutal derrota, Ace y Luffy se unirían a la tripulación de Barba Blanca. Al principio, Luffy estaría furioso, pero rápidamente se daría cuenta de que Barba Blanca y su tripulación no son los malos. Durante los siguientes meses, Luffy desarrollaría amistad con muchos personajes del barco y le pediría a Barba Blanca que lo entrenara. Aunque Barba Blanca se negaría al principio, vería algo en Luffy y eventualmente accedería a mostrarle algunas cosas. Con Barba Blanca,
Esta versión de Luffy tiene una alta probabilidad de alcanzar su potencial, ya que puede entrenar con personajes muy fuertes como Marco o Vista. Y con tantos usuarios de frutas del Diablo interactuando, Luffy aprenderá a desarrollar el verdadero potencial de sus poderes. Veo a Luffy desarrollando Haki y sus Gears 2 a 4 rápidamente, haciéndolo mucho más fuerte que en la historia original. Blackbeard traicionaría a la tripulación y asesinaría a Thatch, lo que impulsaría a Ace a ir a buscarlo. Pero esta vez Luffy se ofrecería a acompañar a Ace y ayudarlo a atrapar al traidor. ¿Podrán los dos hermanos atraparlo? Aunque la pelea de Ace contra Barba Negra fue muy reñida, la tripulación de Barba Negra no participó. Con Luffy ahí, los capitanes de Barba Negra lo detendrían. Esto significa que Ace sería capturado de todos modos y Luffy pasaría los siguientes meses sintiéndose culpable por no ser lo suficientemente fuerte para ayudarlo. Sintiendo su debilidad, rogaría a Barba Blanca por más entrenamiento. Decidido a recuperar a uno de sus hijos, Barba Blanca atacaría a Marineford en esta versión también. Luffy conoce el Haki y domina su fruta. La guerra iría mucho mejor para los piratas de Barba Blanca, ¿verdad? No exactamente. Luffy tenía aliados de Impel Down, Ivankov, Crocodile y Jinbe. Como Luffy no irrumpió en prisión, ninguno de estos personajes estaría allí. Aunque Luffy es más fuerte, no se acerca a los almirantes. Los piratas de Barba Blanca perderían, y Barba Blanca y Ace morirían. Devastado por la muerte de su mentor y hermano, Luffy se derrumbaría. Shanks llegaría justo a tiempo para poner fin a la guerra. Después de la guerra, Luffy pasaría por la misma fase depresiva de la historia original. Se culparía por la muerte de Ace y Barba Blanca y por no ser lo suficientemente fuerte. Afortunadamente, sus compañeros lo ayudarían. Se levantaría rápidamente. Aunque la mayoría de los territorios de Barba Blanca serían tomados por Barba Negra, con la ayuda de Luffy, retendrían algunos. La tripulación no se disolvería y continuaría operando bajo Marco. Tras ayudar a estabilizar la tripulación, Luffy tiene una gran decisión que tomar. ¿Se quedaría como miembro de la tripulación o se iría? Su hermano y mentor están muertos. Luffy no tiene una razón real para quedarse. Los piratas de Barba Blanca no buscan el One Piece, y Luffy protegería sus territorios. Luffy se separaría de sus amigos y comenzaría su propio viaje para encontrar el One Piece. Formaría su propia tripulación. Algunos miembros de los piratas de Barba Blanca se unirían a él en busca de aventura. Luffy buscaría los Road Poneglyphs. Lucharía con piratas y marines. Sin su tripulación original, sería más difícil lograr lo que hizo en la historia principal. Ahora, ¿qué pasaría si Luffy fuera entrenado por Mihawk? Pero primero, veamos qué pasaría si fuera entrenado por su abuelo Garp. Entrenando con Garp, Luffy realizaría tareas aburridas, como Kobe. Con el tiempo, Garp intensificaría el entrenamiento. Luffy entrenaría golpeando enormes barcos de la marina. Desarrollaría su haki desde joven y sería más fuerte. Creado por Garp como Marine, Luffy sería más obediente, aprendería de otros y seguiría órdenes. Considerando que a los marines se les da un entrenamiento para manejar armas cuerpo a cuerpo y a distancia, Luffy aprendería técnicas con espadas y pistolas. Garp no sería más fácil con Luffy por ser un niño. Incluso en la historia principal, lo puso en situaciones peligrosas. Kobe se hizo fuerte entrenando con Garp solo 2 años. Si Luffy entrenara con él toda su infancia, sería una bestia. Su haki del conquistador estaría más pulido, y aprendería haki de armadura avanzado más rápido. Estaría rodeado de luchadores fuertes como Sengoku, Kong y los almirantes. Aokiji le enseñaría trucos por respeto a Garp. Luffy no vería mucha acción al principio. Garp le daría misiones fáciles para prepararlo. Luffy se enfrentaría a piratas del East Blue como Arlong o Buggy. Subiría rápidamente de rango. Eventualmente, se ganaría el título de capitán, pero no se quedaría en ese rol por mucho tiempo. Su fuerza y haki llamarían la atención de los superiores. Smoker o Momonga son vicealmirantes, y no son tan fuertes. Considerando la fruta del Diablo de Luffy,
Con sus poderes de fruta y el haki de Garp, Luffy sería el vicealmirante más joven de la historia. Promocionado, Luffy se haría famoso. Piratas fuertes aprenderían sobre él. Piratas débiles huirían. Probablemente heredaría el título de Garp, héroe de la marina, ayudando a personas inocentes. Aunque todo va bien, su vida como marín no sería emocionante. Sin los sombreros de paja, no se disolvería el sistema Shichibukai. Los marines no luchan contra los emperadores. Luffy derrotaría piratas débiles o protegería a los dragones celestiales. Para enfrentarse a enemigos fuertes, Luffy se uniría a Sword. Podría hacer más bien que antes. Sin su tripulación no enfrentaría a un emperador solo. A los 19, sería capitán de Sword. Sería uno de los miembros más influyentes junto a Garp. Desarrollaría su haki. Y desarrollaría aún más su haki y su fruta, convirtiéndose en uno de los marines más fuertes. Pero no sería tan fuerte como en la historia principal. En la historia principal, Luffy peleó contra enemigos más fuertes. Estas peleas llevaron sus habilidades al límite, evolucionó su estilo de lucha, habilidades y haki. En esta versión, Luffy no pasó por esas experiencias cercanas a la muerte. No sería tan fuerte. Podría fortalecerse enfrentando a emperadores, pero la posibilidad de alcanzar el Gear 5 es baja. Ahora, ¿qué pasaría si Luffy fuera entrenado por Mihawk, el espadachín más fuerte del mundo? Si Luffy fuera entrenado por Mihawk, superaría a cualquier otra versión de sí mismo. Imagina combinar la fruta de Luffy con la habilidad de Mihawk. Sería imparable. El entrenamiento de Luffy comenzaría como el de Zoro, probarse derrotando a los Sumanrills. Después de domar a las bestias, comenzaría su entrenamiento. Mihawk le enseñaría a usar una espada. Todo sobre ser un espadachín y los fundamentos del haki. Entrenar con espada significaría que Luffy desbloquearía haki de armadura avanzado antes de lo esperado. Mihawk le enseñaría devastadores ataques de espada. Zoro pasó 2 años con Mihawk y cortó la piel de Kaido. Imagina lo que Luffy lograría. Entrenar con Mihawk haría de Luffy un luchador temible, posiblemente más fuerte que las versiones anteriores. Mihawk era Shichibukai, Luffy lo acompañaría en misiones del gobierno mundial, ganando experiencia. En una misión, Luffy encontraría una espada de calidad, no una Saiho o Wasamono, pero decente. Mihawk no quiere órdenes. Luffy ejecutaría las órdenes por su cuenta, cazando piratas débiles como Don Krieg. Viajando por Grand Line, ganaría experiencia y se haría famoso. Conocerá a Shanks y los piratas pelirrojos. Mihawk luchará con Shanks. Luffy podría intentar luchar contra Building Snake de la tripulación de Shanks. Si ganaría esta pelea no lo sabemos, pero estaría cerca considerando las habilidades de Luffy. El gobierno llama a los Shichibukai a Marineford. Luffy acompañaría a Mihawk. Luffy lucharía contra oficiales de Barba Blanca como Vista o Josu. Estas peleas lo llevarían al límite. A la edad actual, Luffy sería más fuerte que Zoro, habiendo entrenado con Mihawk toda su vida. Después de aprender todo de Mihawk, Luffy desafiaría a espadachines poderosos. Su viaje lo llevaría a Wano. En Wano, aprendería sobre las espadas más fuertes y desafiaría samuráis. Conseguiría espadas de Wasamono. Después de viajar, regresaría con Mihawk con una espada negra por el haki. Años después, Luffy vencería a Mihawk. Se convertiría en el espadachín más fuerte. El haki y las espadas son poderosos en One Piece. Esta versión de Luffy podría ser el personaje más fuerte, incluso más que el Luffy de la historia principal.